Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que es, bueno, es mitad ciencia pura y mitad arte. Una técnica que es casi artesanal y que define lo que es la precisión en las industrias más punteras del mundo. Sí, hablamos de la soldadura TIG. Pues sí, de eso va exactamente la soldadura TIG. No es solo una forma más de pegar metales, no. Es la técnica de alta costura, la que se elige para las aplicaciones más críticas que te puedas imaginar. Hablamos de componentes para la industria nuclear, de los chasis de coches de competición, y hoy vamos a desgranar por qué es tan especial. Venga, vamos al lío. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué demonios significa TIG? Porque en esas tres letras, que parecen tan simples, se esconde toda la clave, toda la magia de este proceso. Aquí tenemos la definición del libro. TIG viene del inglés, de Tungsten Inert Gas, y si nos ponemos así muy técnicos, su nombre oficial, el de las normativas, es GTA Web, pero ¿sabes qué? Olvidémonos de las siglas. La idea central es súper sencilla. Creamos un arco eléctrico con un electrodo que, y esto es clave, no se consume, y todo esto pasa dentro de una burbuja de gas que protege la soldadura. Esa es la esencia. Y aquí lo vemos, todo desglosado. Son como los tres pilares de esta tecnología. Primero, la T, de tungsteno. Quedaos con este material, porque es la superestrella de todo esto. Luego, la I, de inerte. ¿Y qué significa inerte? Pues que no reacciona con nada. Es como un guardaespaldas invisible, un escudo de gas que crea una atmósfera pura y no deja que nada contamine el baño de fusión. Y la G, de gas, que nos recuerda que sin esa atmósfera protectora, la soldadura se estropearía al instante. ¿Y por qué tungsteno y no otro metal? Pues mirad esta cifra, 3.410 grados Celsius. Es una auténtica barbaridad. Es su punto de fusión, uno de los más altos de todos los metales. ¿Y esto qué nos permite? Pues generar un arco eléctrico a miles de grados, capaz de fundir acero o titanio como si fuera mantequilla. Y el electrodo ni se inmuta, no se consume, no se derrite. Es, sin duda, la pieza clave que hace posible esta técnica. Vale, ya tenemos claro el qué. Ahora vamos a ver el con qué. Porque un soldador de TIG no tiene simplemente herramientas, tiene un conjunto de instrumentos de precisión que tienen que funcionar en una armonía perfecta, como una orquesta. Aquí está el kit básico. La fuente de potencia es el cerebro, la que suministra la corriente con una precisión casi quirúrgica. La antorcha, bueno, es la extensión de la mano del soldador, donde ocurre todo. El sistema de gas, por supuesto, para liberar ese escudo invisible. La pinza de masa, que es fundamental para cerrar el circuito eléctrico. Y luego, mi parte favorita, el pedal. Es opcional, sí, pero es como el acelerador de un coche de carreras. Te permite controlar la intensidad al milímetro. En tiempo real, una pasada. Es que esta analogía es perfecta. Si otros procesos de soldadura, como el electrodo o el hilo, son como pintar con un rodillo gordo, la soldadura TIG es como dibujar con un bolígrafo técnico de punta fina. La antorcha te permite dirigir el calor con un detalle milimétrico, y por eso los cordones son tan limpios, tan pequeños y, por qué no decirlo, tan estéticamente perfectos. Y ahora nos metemos en un tema que parece un poco más denso, pero os prometo que es fascinante, la electricidad. Porque en TIG no toda la corriente sirve para lo mismo. Aquí se libra un auténtico duelo entre la corriente continua y la corriente alterna. Y creedme, elegir una u otra lo cambia absolutamente todo. Mirad, es que cada tipo de corriente tiene como su propio superpoder. La corriente continua, con el electrodo en negativo, es la todoterreno, el caballo de batalla para aceros, inoxidables, titanio, vamos, para casi todo. Su poder es concentrar el calor en la pieza, consiguiendo una penetración profunda y un arco súper estable. La continua con el electrodo en positivo casi no se usa, porque achicharra el tungsteno. Y luego está la corriente alterna, la especialista. Y aquí viene su truco de magia. El aluminio es un metal muy particular. En cuanto entra en contacto con el aire, crea una capa de óxido por fuera, como una costra, que es durísima y funde a una temperatura mucho más alta que el propio aluminio. Si intentas soldarlo con continua, es un desastre. Pero la alterna, al estar cambiando de polaridad 50 veces por segundo, crea un efecto de bombardeo que literalmente pulveriza esa capa de óxido. Es la famosa limpieza catódica, y gracias a ella podemos soldar aluminio con esa calidad increíble. Muy bien, ya sabemos cómo funciona, pero ¿por qué complicarse tanto? ¿Qué hace que el TIG sea tan especial? Pues ahora es cuando vamos a conectar toda esta tecnología con el mundo real, con esas aplicaciones donde la calidad no es que sea importante, es que es una obligación. Y como todo en la vida, el TIG tiene su cara y su cruz. La cara es espectacular, una calidad que no tiene rival, un control del calor que evita que las piezas se deformen y un acabado impecable, sin salpicaduras ni escoria. Pero todo esto tiene un precio. Es un proceso lento, muy lento. Exige una habilidad y un pulso que no todo el mundo tiene, y es súper sensible a la suciedad, a la más mínima corriente de aire, vamos, que es la diva de las soldaduras.
Y es precisamente por ese equilibrio, por ser tan exigente, por lo que el TIG es el rey en las industrias de élite. Pensemos en el sector aeronáutico. Un poro en una soldadura es inaceptable. O en la industria alimentaria, las uniones tienen que ser perfectamente lisas para que no se alojen bacterias. ¿Y qué decir de la competición, donde un escape de titanio soldado con TIG es una obra de arte que busca el máximo rendimiento? En todos estos sitios la velocidad es secundaria, lo único que importa es la perfección. Esta frase es que lo resume a la perfección. Nadie elige el TIG para fabricar miles de piezas a la hora. Se elige para fabricar esa pieza, la que tiene que ser absolutamente perfecta, la que no puede fallar bajo ningún concepto. Al final, es una inversión en fiabilidad y en precisión. Y con esto llegamos ya a la parte final. Hemos hablado de tecnología, de gases, de corrientes, pero nos falta el ingrediente más importante de todos, el que de verdad, marca la diferencia. Y esto es lo que lo hace tan increíble. La soldadura TIG no es un proceso automático de apretar un botón, es una simbiosis, una especie de danza entre la persona y la máquina. La tecnología te da la herramienta, el pincel más fino que existe, pero es el pulso de cirujano del soldador, su paciencia infinita y su conocimiento para leer el metal fundido, eso es lo que convierte una simple unión en una obra de arte funcional. Y con esto os dejo una pregunta para que le deis una vuelta. Cuando vemos uno de esos cordones perfectos, con esas ondas apiladas como si fueran monedas, ¿dónde acaba la máquina y dónde empieza el arte? La línea es muy fina. Quizás la respuesta es que, en la soldadura TIG, la tecnología pone el pincel, pero la mano del artista, el alma, sigue siendo indispensable. Así que ya lo sabéis, la próxima vez que veáis una unión metálica impecable, ya sea en un coche de carreras o en una nave espacial, sabréis que detrás hay mucho más que una máquina, hay un arte de precisión. Recuerda suscribirte y activar la campanita, bella, para no perderte ningún contenido de tu profe de FP.